Charlas con el Pacífico colombiano. Invitado especial de Charlas con el Pacífico colombiano, tenemos al escritor nariñense Óscar Seider Morales. Óscar, con el saludo a nuestra amable audiencia de Telemar, quisiera que nos contara un poco de su vida, hombre, don Óscar. Luis, muchas gracias por la invitación. Es muy honroso para mí que Telemar y usted hayan tenido a bien invitarme para dialogar con la gente de un pueblo que quiero mucho, donde pasé un buen periodo de mi vida laboral y donde considero que hice grandes amigos. Óscar, sabemos que usted es originario de Tumaco. Y Tumaco nos queda en nuestro andén pacífico. ¿Usted por qué no empezando, por qué no nos habla un poco de su tierra natal? Bueno, para hablar de Tumaco habría que remontarnos a la historia. Realmente Tumaco no tiene una fecha cierta de cuándo fue fundado. Hay varias versiones. Una es la de los invasores castellanos, los de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro hizo 3 viajes al Virú, que en ese entonces así le llamaban el Perú. Y en el segundo viaje, él llegó a la isla del Gallo, que queda al frente de Tumaco. Ahí se quedó con 13 compañeros, mientras se regresaba la expedición a Panamá, que era donde habían salido, para traerle provisiones y poder regresarse al Perú. Esa permanencia en la isla del Gallo duró 3 meses. Y entonces de ahí sale la versión de que Francisco Pizarro, en los años creo que 1526, 1532, fundó la isla del Gallo y que de ahí luego se fundó Iscuandé y después Tumaco, Barbacoa, Estelendí, la versión castellana. Óscar, usted vivió en Buenaventura en los años, en los años 80, creo, ¿no? 1985 a 92. Cuéntenos de su estadía en Buenaventura. Bueno, yo llegué a Buenaventura porque fui seleccionado como director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Económico del Litoral Pacífico, Fundelpa. Fundelpa era una organización sin ánimo de lucro que tenía como objetivo social velar por los microempresarios y tenderos y por el desarrollo de Buenaventura. Era una fundación muy bien integrada por miembros de la Fundación Carvajal de Cali, por la CBC y por la Cámara de Comercio de Cali. Y por representación de Buenaventura estaba el gerente de Puertos de Colombia, el gerente de la Zona Franca, el presidente de la Cámara de Comercio, el sector pesquero y maderero. Entonces pudimos hacer unas labores muy buenas.
lo primero que logramos fue que el Banco Interamericano de Desarrollo nos hiciera un préstamo de $425,000 para prestarle a los microempresarios y tenderos. Fue así como, con el apoyo de la Fundación Carval, que ya tenía instalado el programa en Cali, nosotros capacitamos a todo este gremio en actividades como aprender a sacar los costos de su producto, cómo mercadearlos, cómo administrar su empresa y en esos puntos básicos. Y cuando ellos ya cumplían esos estudios, les hacíamos un pequeño proyecto de factibilidad y les prestábamos los dineros. Ese proyecto fue muy exitoso porque logramos en parte bajar el desempleo que había en Buenaventura y además porque para los tenderos les pudimos instalar la proveeduría de tenderos y el banco de materiales. Arriba en el barrio de las Américas había una plaza de mercado que no había sido utilizada, que estaba muy nueva, que la había construido la CBC. Entonces logramos que ahí nos dejaran establecer la proveeduría de tenderos y a su vez el banco de materiales, que en esa época ya en Buenaventura ya estaba cambiando mucho las casas de madera por las casas de cemento. Entonces nosotros le llevábamos el cemento, los elementos de construcción. Desarrollamos una labor muy bonita. Además, también hicimos un convenio con el Colombo Americano para dictarle inglés, sobre todo a los empleados de puertos de Colombia. Y cada mes hacíamos un programa de llevar una figura nacional para que tocáramos temas que nos ayudaran en el desarrollo de Buenaventura. Oscar, quisiera interpelarle para preguntarle, tengo entendido que su vena de escritor, que es ahora un gran escritor, ya estaremos mirando ese punto, nació de pronto esa vena en Buenaventura. Sí, realmente cuando yo estuve en Pereira, porque yo soy ingeniero industrial de la Tecnológica de Pereira, yo escribía una columna para el periódico La Tarde. Cuando me vine de Buenaventura, de Pereira para acá, para el Valle, logré hacer contactos con El País, que tenía la página económica, y con el Diario Occidente, que tenía la página que llamaba Ejecutivos. Entonces, ahí empecé o seguí escribiendo mis columnas, pero eran todas de carácter económico. Cuando yo ya llego a Buenaventura, empiezo entonces ya a trabajar en acciones más literarias y me dan la oportunidad de escribir en el puerto de la familia Calero, en la batalla de Lidia Renato, que pues, él ya estaba fallecido, pero lo dirigía su hermano, el profesor Lozano Batalla, Roberto. Y entonces ahí empecé a pergeñar mis primeras actividades literarias. Y en Caracol me dieron la oportunidad de manejar un programa por las noches con Alfredo Banín, el famoso poeta guapireño. Don Oscar, ¿por qué no nos cuenta a nosotros aquí en Buenaventura? Su obra literaria es bastante inmensa por lo poco que yo he visto, pero usted es un hombre muy fructífero. ¿Cuántas obras literarias tiene Oscar? Y un consejo para nuestra juventud de la costa pacífica colombiana para que se interese por las letras. Bueno, yo hasta este momento tengo 4 obras literarias y algunas llevan ya 4 ediciones, tanto de manera impresa como de manera virtual. Mi primer libro fue un libro de cuentos y relatos que se llama En el mar de sus recuerdos, en donde yo reuní mucho relato, mucha oralidad del Pacífico y pude escribir cerca de 50 cuentos, todos relacionados con el Pacífico, sobre el Alabao, sobre el Riviel,
sobre cuentos que escuché en Buenaventura. Yo, por ejemplo, yo tengo ahí un cuento muy famoso que escuché en el Hotel Estación sobre un alemán que manejaba un submarino y que en la Segunda Guerra Mundial quedó el submarino encallado en Utría, en el Chocó. Esa versión la escuché una noche en el Hotel Estación y de ahí saqué un cuento muy bueno. Sobre los polizontes, también pude escribir muchos cuentos, eso sacados de las historias de Buenaventura y también pues de Tumaco y el resto del Pacífico. El segundo libro es una compilación de escritos sobre mi abuelo, el pedagogo alemán Max Seidel, en la cual muchos de sus alumnos y gente que lo conoció escribieron sobre la vida de él. El tercer libro es ya una novela que se llama El dulce olor de Puerto Perla. Es una novela premonitoria porque en ella yo cuento que en Puerto Perla, que en el fondo es Tumaco, llega una peste. Y esa peste empieza por un mal olor y nadie sabe ese mal olor de dónde sale. Y entonces revoluciona el pueblo y sobre todo las mujeres son las que empiezan a pedir ayuda porque no pueden vivir por eso. Y es premonitorio, ¿por qué? Porque es una pandemia parecida a la que estamos viviendo actualmente. Los problemas del tapaboca, los problemas de la gente que no hacía caso para atender la cuarentena, la mala actuación de los políticos que empiezan a hacer contratos no muy santos y a pedir famosa coima o CBY. Igualmente, con ello se va llevando también otra historia paralela que son las pandemias que tuvo Tumaco, como fueron los tsunamis, los incendios, las epidemias del pián, la malaria. Esa es una novela muy premonitoria, porque la escribí hace 4 años y eso a hoy está presentando la misma situación en Tumaco. Fue editada inicialmente en España, pero he sacado versiones aquí en Colombia y las últimas 2 versiones están en una editorial internacional, lulu.com, donde está el libro que llama Libro de Bolsillo y un libro virtual.